Bienvenidos, welcome. Un gusto en verdad a todos los conectados a esta transmisión en vivo y a los que después vean esta transmisión. También saludos hasta sus casas o donde quiera que se encuentren. Me presento, soy Lisbeth Apolinar, alumna y orgullosamente embajadora de la Universidad UTEL. Y pues yo soy también, aparte de alumna, participé en el proyecto Platica Conmigo. Y en mi experiencia como locutora de radio del programa Frecuencia Ardilla, que se transmite a través de uno de las radiofusoras más importantes de México, que es Promo Estéreo, soy locutora y pues precisamente el día de hoy el tema es el poder de la voz. Descubre la locución conmigo el día de hoy. Así es, se están conectando todos. Saludos, desde donde nos ven. Saludos a Perú, saludos a Colombia, a todos los que se están conectando en vivo. Así es, amigos. Te invito a que te quedes hasta el final de este Facebook Live porque te explicaré y te guiaré a cómo crear tu primer podcast en Spotify. Así que te invito a que terminas conmigo esta transmisión en vivo al final. Listos. Al principio pensamos que hacer locución, por ejemplo, se trata de pararte detrás de un micrófono, hablar y leer. Y no, en realidad, si deseamos comunicarnos, hay que aprender a hacerlo bien. Y hay que aprender a dominar el manejo de la voz, a proyectar con tu voz y también el movimiento de tus manos al momento de hablar, ¿ok? Es muy importante también aquí el lenguaje corporal y déjame decirte que también es importante el autoconocimiento, es decir, es la primera herramienta de todo un locutor, el autoconocimiento. Tus cuerdas vocales son, por ejemplo, son músculos y pues obviamente son los que más se utilizan dentro de la comunicación. A mí me encanta una frase de Richard que se dice: la voz humana es el más bello instrumento, pero el más difícil. Así es, amigos, todos tenemos una voz, tu voz es única, tu voz, yo por ejemplo tengo que hacen su voz más grave, los hombres para aparentar ser un macho. Deja que la esencia de tu voz, eso es lo más importante también. Quiero comenzar, por ejemplo, compartiéndoles qué tipos de locuciones comercial, ¿ok? Dentro de la locución comercial existe la locución institucional, la locución promocional, la locución y también lo que es caracterización promocional, talento y caracterización. Son temas importantes que debes de saber a la hora de ser locutor. ¿De acuerdo? Perfecto. Por ejemplo, en un locutor institucional, ¿quién es? ¿Qué hace? Bueno, les explico. El locutor institucional es aquel que lleva en sus hombros la marca a la que está representando. Es la voz de la marca. Un ejemplo muy claro de eso, te lo voy a poner, por ejemplo, en el comercial de Platica Conmigo, de la Universidad UTEL, donde participamos estudiantes en un comercial precisamente para invitar a personas que tienen miedo de estudiar en línea o que tienen dudas, y ese comercial es un ejemplo claro de locución institucional. También, por ejemplo, aquí hay un crítico de ser un locutor institucional, a que incluso en los contratos no puedes representar a otra institución, ya
y si ya sea que estás haciendo un locutor para X gobierno, X partidario político, por ejemplo, no puede ser la misma voz que su competencia. Tienes que ser solamente de uno, ¿de acuerdo? Así como nosotros, los embajadores, representamos orgullosamente a la Universidad. También, por ejemplo, también tienes que saber que dentro de esta locución, a mí me gusta mucho cuando grabamos, precisamente fue algo súper orgánico. Obviamente nos dieron el guión para aprendérnoslo, pero pues fue muy divertido y porque es ser tú mismo. Los embajadores o nosotros no somos actores, o al menos no sabemos cómo actuar, y precisamente tener un equipo detrás como el director, como todo el equipo de producción, son los que te ayudan a brillar y a transmitir el mensaje, ¿no? Ahora, quiero compartirles acerca también de la locución promocional. ¿A qué me refiero? ¿De qué se trata? Su propio nombre es hacer publicidad de un producto o acerca de un servicio comercial o incluso a supermercados. Y, por ejemplo, lo que tiene de caracterización la locución promocional es que tiene algo llamado un call to action, que significa un llamado a acción. Por ejemplo, ¿has escuchado estos comerciales que dice lleve, aproveche, disfrute, últimas promociones, aproveche solamente últimos días? Este tipo de llamado a hacer, a que compres, a que te invites, estamos que es la locución promocional, ¿vale? Y siempre un truco eso, a invitarte o más bien transmitir al público de que compre el producto, ¿ok? Por ejemplo, ese es un ejemplo claro de cuando escuchen a hablar o cuando vean en la televisión o en la radio ese tipo de sonidos de que te están invitando a comprar algo, significa de la locución promocional. Ahora, para que identifiques y, por ejemplo, no solamente esto es para que lo identifiques, sino también para que lo practiques tú y lo distingas por si el día de mañana necesitas utilizarla en la locución. Por ejemplo, en el mundo de la publicidad, no te invitan a utilizar tu voz, no te van a decir, mira, ese es un tipo de locución comercial o un tipo de locución institucional. No. En la publicidad no funciona así. Tú debes de ir bien pilas, debes de saber identificar qué tipo de locución vas a hacer dependiendo al guión que te den, para que pues obviamente en sintonía a lo que quieres transmitir, ¿vale? Debes de leer el guión también, debes de saber cómo es el spot, si es en si se va a transmitir en televisión, si se va a escuchar en radio, por ejemplo. Y también debes hacer este call to action, ¿no? Dependiendo a cómo esté tu guión al que te den, debes de aprender a saber si es un call to action o no es un call to action, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar a continuación de el talento dentro de la locución comercial. ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, el talento es algo que el locutor debe de actuar personalmente frente a la cámara, ¿no? Por ejemplo, son personajes que actúas como policía, como bombero, como el señor de la tienda. Son personajes que debes de actuar en el momento de la escena. Ese se llama del talento dentro de la locución comercial. Y pues debe de ser, el talento debe de personificarse dentro del comercial. Y, por ejemplo, este talento tienes que transmitir ya sea a un personaje como una profesión. Entonces eso también está padrísimo. Y también quiero hablarles, por ejemplo,
de la última tipo de locución, que es la locución, la caracterización dentro de la locución comercial. ¿De qué trata la caracterización? Muchos lo confunden o muchos piensan que es lo mismo, pero en realidad es muy diferente a la locución. En la caracterización, lo que debes hacer es ser el personaje. No sé si me explico, o sea, interpretar a un animal. ¿Has visto esos comerciales de gatitos, por ejemplo? Los animales no hablan, para empezar. Entonces, en la caracterización, debes de interpretar o hacer ese personaje fantástico o animado, como un gato, por ejemplo, de ese comercial de Whiskas, que de donde según habla el gato, pero en realidad tienes que interpretar el gato, ¿no? Entonces, eso también está padrísimo. Me gustaría leerte en los comentarios con cuál tú te identificas, con qué tipo de locución te identificas tú, ya sea la locución institucional, cuál crees que se te dé más, la locución, ¿por qué no? Publicitaria, promocional, o también, por ejemplo, ¿con cuál te identificas? ¿El tipo de talento, locución comercial, o la caracterización locución comercial? ¿Con cuál te identificas tú? ¿Cuál crees que ¿no? Los leo en los comentarios, por favor, chicos. También, por ejemplo, dentro de la caracterización, te vuelves o le das voz a los personajes fantásticos. Imagínate poder tener la oportunidad de darle la voz a tu personaje favorito de anime, o a tu personaje favorito de cine, o a Superman, al pingüino de Madagascar, o a algún personaje de Disney, por ejemplo. A eso me refiero, que es el tipo de caracterización. A ver, los voy a leer en los comentarios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este tipo de 4 locuciones que existen? A ver. Por ahí me dicen que tenemos comentarios. A ver, amigos, ¿qué les parece a ustedes? A mí me encanta estar con ustedes conectados. Me encanta que estén aquí. Carlos Elizalde nos pregunta, yo he aplicado lo que dices cuando cuento chistes o quiero vender algún producto. Wow, ok, Carlos, muy, muy interesante. ¿Te refieres, por ejemplo, yo creo que eres muy de caracterización, ¿no? Me imagino. Yo creo que ese tipo de locución se te da súper bien. Ok, interesante. De hecho, fíjate que casi muchos locutores, o incluso, como te mencionaba, no necesitas, antes tenías que tener un papelito o, por ejemplo, una licencia de que eres locutor. Tenías que tener una licencia o haber estudiado algo similar o comunicación para poder hacer locución. Ahora ya no, de hecho ya no es necesario. Cualquier persona puede ser locución o puede ser locutor. Entonces ya no es necesario estudiar cierta carrera para hacerlo. Eso sí, por ejemplo, Carlos, que tú nos comentas esto. Tengo varios conocidos, o puedes ver en donde hay personas que hacen voces de personajes, pero no, como les mencionaba, no solamente se trata de imitar la voz, eso es imitar, eso no es ser doblaje de voz, es muy diferente imitar a hacer doblaje de voz, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, nos comenta Yusif Medina Aguilar, ¿existe la reflexiva análisis del producto o servicio? ¿A qué te refieres con esa pregunta, Medina? ¿Existe la reflexiva que te invita al análisis del producto o servicio? Sí, justamente quería comentar, bueno, ya entendí tu pregunta. Justamente en la locución promocional, por ejemplo, no solamente se trata de vender un producto o un servicio, incluso también puedes vender una idea o un concepto. Eso es en cuanto a la locución promocional. Por ejemplo, en la locución institucional, UTEL en el comercial no quiso hacer como una invitación a venderte una licenciatura o a venderte un posgrado. No, lo que hizo fue venderte la idea y el concepto de que estudiar en línea
ya es una realidad, ya no es un paradigma y que no debes de tener miedo. ¿Y cómo lo hizo? A través de alumnos reales, alumnos que estamos estudiando en hotel o alumnos inclusive egresados de la universidad. Así que puedes no solamente vender productos o servicios, sino también ideas y conceptos. ¿Qué otro comentario tenemos por ahí? No sé si ustedes ya sepan o ya escribieron con qué tipo de locución comercial se identifican. A ver por ahí. Vamos por más. A mí me encanta esto, así que vamos a darle continuación. Por ejemplo, acabamos de hablar de los 4 tipos de locución que existen. ¿De acuerdo? Y ahora, por ejemplo, más adelante de la plática les voy a hacer un ejercicio que van a exigirla a tu cerebro. Al principio no lo vas a reconocer, pero pues después vas a ver, vas a decir, ah, caray, eso no lo había experimentado en mi vida. Eso es lo que vas a sentir. Entonces, también, por ejemplo, voy a hablar acerca de la escucha. O sea, la importancia de escuchar es súper importante, amigos, en verdad. Porque la escucha, por ejemplo, o sea, cuando alguien es cantante o si te gusta cantar, por ejemplo, deben de saber escuchar, de diferenciar, ¿no? Eso es súper importante dentro de la locución. Y también, por ejemplo, si no sabemos escuchar, pues nos vamos a desafinar, ¿ok? Apenas ayer alguien me preguntaba por mi Instagram, oye, necesito ser un rocola para poder ser locutor. Pues mira, un locutor debe de saber de música. Yo te digo que de los años 80 o 70 para acá, debe de saber de música para saber cuál es la pista de meter en su programa de radio, ¿no? A ver, por ejemplo, nos pregunta Rosario Charito Costa. Hola, Rosy, yo utilizo diferentes tonos de voz y sonidos onomatopeyas cuando leo para mis alumnos. Oye, esto está súper padre. Me imagino que eres profesora. Eso está súper padre porque haces que tu audiencia conecte contigo. O sea, haces que tus alumnos conecten al momento de aprender, ¿no? Entonces creo que usar eso hace que se graben más, hacen que aprendan mejor y pues obviamente retengas. Ese es un muy buen tip, Rosy, para a todos aquellos que nos están escuchando, utilizar este tipo de técnicas o de tips, onomatopeyas, para conectar con tu audiencia. También nos pregunta Carlos Elizalde, hoy en día aprender sobre locución y saberse expresar es muy importante para conseguir algún empleo. ¿Sí? Así es. De hecho, o sea, de hecho, fíjate que antes estaba en decadencia la radio. O sea, todos decían, la radio va a dejar de existir, se viene el boom del internet y va a destruir la televisión y la radio, etc. Pero no, todo lo contrario. O sea, los podcasts o inclusive escuchar radio, o sea, sigue igual, porque ya es en línea. Entonces, no va a desaparecer la radio, eso te lo aseguro. Y, por ejemplo, dependiendo también qué tipo de locutor quieres ser. Sí, exacto. Yo te recomiendo aprender los 4 tipos de locución comercial porque pues ya sabes cuál vas a aplicar al momento de hacer un comercial, ¿de acuerdo? Yusif Medina Aguilar dice, es importante la cadencia y arritmia de decibeles o sea, levantar la voz en aspectos donde quieres enfatizar. Exacto. Sí, es súper importante conocer, por ejemplo, cuando quieres hacer graves o agudos, ¿no? Cuando, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Este es un micrófono con una membrana donde protege para que tu voz no se escuche eco. Entonces, esta membrana la protege. Yusif, lo que nos comentas es, por ejemplo, levantar la voz en aspectos donde quiero enfatizar. Sí. Cuando empezamos la locución, lo que hacemos primero, o cuando estamos en el karaoke, amigos, lo primero es acercarnos al micrófono hasta adelante, ¿no?
O sea, casi casi no lo queremos comer. No. Si tú quieres, por ejemplo, enfatizar y decir algo fuerte con sonido, como por ejemplo, van a anotar gol, no sé, el tal equipo de fútbol de México, ¿no? Si quieres decir algo fuerte, debes de alejarte del micrófono. Porque si no lo vas a distorsionar y vas a causar ruido, ¿de acuerdo? Pero cuando, por ejemplo, quieres hacer un tipo de locución muy así exquisito, que se escuche rico, debes acercarte, bajar la voz y hablar. Como por ejemplo, cuando quieres decir o promocionar un producto sensual, un producto, no sé, íntimo, una prenda íntima, o cuando quieres causar este tipo de curiosidad, bajar la voz te va a ayudar muchísimo a, pues también, tener este ritmo, ¿no? Al momento, en los ejercicios que voy a dar a continuación, precisamente, les voy a explicar cómo utilizar este tipo de tonos en tu voz. Si hablas plano todo el tiempo, tu audiencia se va a ir, tu audiencia se va a morir, o tu audiencia se va, o sea, tu audiencia se va a dormir. Así. ¿No te ha pasado cuando estás en una conferencia o estás en una plática y el speaker está hablando y cuando se la pasa hable y hable con el mismo nivel, con el mismo ritmo? O sea, te da sueño, en verdad, te aburres o te quieres ir, ¿no? No te interesa el tema. Por más importante que sea el tema, no te interesa porque está usando un nivel muy plano. Entonces, debes de saber jugar con estos niveles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Pétor Monser Ruiz nos dice, ¿puedes comentar la locución adverbal? Pétor Monser Ruiz, ¿puedes comentar la locución adverbal? A ver, por ejemplo, Pétor, la locución adverbal, adverbal tiene una combinación con la locución, por ejemplo, con lo que hablas y con tu lenguaje corporal, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con un conjunto, tu voz y tu lenguaje corporal, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, Carlos Elizalde nos comenta, ¿sabes esto? Siento que se relaciona mucho con los vendedores que venden en las ferias. Mira, sí, de hecho, así es, los vendedores de las ferias, o por ejemplo de puestos en el mercado, en el tianguis, utilizan mucho este tipo de cosas, pues para obviamente invitarte a comprarles, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, entonces les comentaba la parte del eje. Vamos a hacer, por ejemplo, les voy a decir la voz y sobre los sonidos, por ejemplo. Tienes que aprender a escuchar y a desarrollar tu oído. Es decir, en todo el momento, escuchar en tu vida cotidiana. A escuchar al bolero, cómo se promociona. A escuchar al tamalero, el que pasa por tu calle. O sea, tienes que aprender a escuchar más esos sonidos y prestarles atención. Por ejemplo, y vas a escuchar de forma extraordinaria cómo le dan color y cómo le dan vida a la parte que escuchas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tienes que aprender a escuchar los colores. Sí, amigos, los colores. A ver, te pregunto, ¿cómo crees que sonaría un rojo? Un rojo intenso, así. Siento que un rojo sonaría así como un tipo, tengo calor, algo así sonaría un rojo. Por ejemplo, un azul sonaría un poco más de, tengo calor. Un poco más triste, ¿no? Un triste así, el azul sonaría algo triste como, tengo calor. O sea, algo así, ¿sabes? O por ejemplo, un amarillo chillante, así súper alegre. Eso sonaría para mí un color amarillo. Por ejemplo, a ti, ¿cómo te sonaría un color amarillo? Un verde, un rojo. Un negro sonaría como un color así muy, muy elegante, muy, muy profesional. Para mí sonaría algo así, un color, ¿sabes? Entonces, vamos a hacer el ejercicio, amigos. Te invito a que tomes un pequeño artículo de algo que te guste
de alguna revista, de cocina, de coches, de maquillaje. Te invito a que tomes una revista y luego grábate en tu celular. Así es, puede ser desde WhatsApp, una nota de voz en WhatsApp, o desde si tienes la app para grabar tu voz. Y grábate. Y lo que vas a leer en la frase o el párrafo que vayas a leer, lo vas a decir de forma plana, sin ritmo y sin color. Todo plano, ¿de acuerdo? Te voy a mostrar cómo yo lo hago. Por ejemplo, voy a utilizar el comercial que hice en Utel de Platica Conmigo, ¿de acuerdo? Lo voy a decir plano, sin color y sin forma. Te invito a que hagas este ejercicio que va a retar a tu mente precisamente a escucharse y poder darle ritmo a tu locución. ¿Tienes dudas de cómo estudiar en línea? Por eso estudio en línea en la Universidad UTEL la licenciatura de Mercadotecnia desde Ciudad de México. Si quieres saber cómo se estudia en línea, cómo son las clases, cómo son los horarios, si tiene validez oficial, todas tus dudas, platica conmigo. Este es mi número. Sin libretos, sin publicidad, en una conversación real de verdad. UTEL, la universidad número 1 en línea. ¿Escuchaste? Lo dije en una forma plana, no usé tanto lenguaje corporal. De hecho, te recomiendo no usar tu lenguaje corporal. Dilo plano. No le metas acentos, no hagas estos gestos. Hazlo plano. Lo grabas, por ejemplo, y ahora ese mismo audio lo vas a reproducir. Ya que te grabaste, lo vas a reproducir, y para esto vas a utilizar tus audífonos y lo que grabaste ahora lo vas a escuchar. Primero vas a dejar hablar lo que dijiste y tú detrás de lo que estás escuchando vas a decirlo, pero ahora sí con ritmo. No vas a grabar ya, lo vas a decir con ritmo, con color, y le vas a meter lenguaje corporal a la frase que vas a decir, ¿de acuerdo? ¿Tienes dudas de cómo estudiar en línea? Por eso estudio en línea en la Universidad UTEL la licenciatura de Mercadotecnia desde Ciudad de México. Si quieres saber cómo se estudia en línea, cómo son las clases, cómo son los horarios, si tiene digo, este es mi número. Sin libretos, sin publicidad, en una conversación real, en una conversación de verdad. Llámame UTEL, la universidad número 1 en línea. ¿Viste cómo lo hice ahora? A eso me refiero. Tienes que hacerlo con ritmo y tienes que darle color. Esto te va a ayudar mucho a retar a tu mente, ¿de acuerdo? A ver, quiero leerlos en los comentarios si ya lo hicieron. Es un ejercicio súper fácil, pero en verdad a detectar qué tipo de ritmo debes usar. Ese es un tipo de locución institucional, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, quiero escucharlos, cómo les va en sus ejercicios, qué tal lo sintieron. ¿Vieron la diferencia de haber grabado algo plano versus darle color a tu locución? Por ejemplo, nos pregunta Elizabeth López. Muy buena pregunta, Elizabeth. ¿Hay alguna forma de adquirir una licencia de locución o de plano ya para ser contratado en la industria del radio? Pues mira, yo te recomiendo primero, pues obviamente empezar a hacer, si te gusta la locución, empezar a tomar talleres, tomar cursos. No se trata solamente, como les comentaba al principio, de pararte detrás de un micrófono y hablar y leer. De eso no se trata. Entonces, puedes adquirir la licencia de locución, sí, a través de una radiodifusora que te patrocine, o incluso a través, por ejemplo, yo la obtuve a través de la radiodifusora de prensa, o incluso si tú está dentro de tus planes emprender una radiodifusora, también lo puedes hacer
Sale algo costoso, pero también lo puedes hacer y puedes tener tu licencia de locutora. Y tiene muchas ventajas, de hecho, tener tu propia radiodifusora. Por ejemplo, y de esta forma vas a ser contratada, Elizabeth. O sea, de esta forma pueden contratar tus servicios de radiodifusora, otros programas de radio y pues puedes también tener varios contactos, ¿no? Carlos Elizalde. Siempre se aprende algo nuevo. No estoy estudiando, pero creo que todo conocimiento es valioso. Carlos, comentarte que yo considero que precisamente, o sea, un título no te garantiza el éxito, ¿no? Yo creo que basándome en mi experiencia o basándote en la experiencia, vas a adquirir, por ejemplo, pues obviamente talentos, conocimiento, ¿no? A lo mejor hoy no quieres ser locutor, pero el día de mañana quizá esta información o estos tips te funcionen para emprender tu podcast o para animarte a hablar en público. Entonces, me gusta esa actitud, Carlos. Dice Aime Camacho. Hace unos años me decían que era súper monótona. Y ahora me escucho en audios de trabajo y es súper diferente, ni me reconozco. Oye, pues me gustaría escucharte algún día. No sé si tengas audios de tu pasado a los de hoy. Me gustaría escucharte para ver qué tal. O sea, si te dices que ni te reconoces, es que porque pues estás utilizando este tipo de herramientas para, pues obviamente, diferenciarte, ¿no? Ok, muy bien, chicos. Entonces, los invito nuevamente a que hagan este ejercicio. Está súper divertido, súper padre. Háganlo las veces necesarios para, pues, obviamente, les logre hacer. Jesús Robledo me pregunta, por ejemplo, ¿podrían emprender haciendo podcast? ¿Puedes dar los tips? ¿Qué crees, Jesús? Sí se puede emprender haciendo podcast. De hecho, puedes depender y vivir de podcast. ¿A qué me refiero? Y todavía faltan unos minutos para que les diga cómo hacer su primer podcast en Spotify. Pero ya Jesús que nos pregunta, puedes ganar y monetizar tus podcasts a través de ciertas plataformas, ¿no? Y puedes de esa forma, pues... Entonces sí, si quieres emprender haciendo podcast, pues obviamente estar en diferentes plataformas y pues obviamente para que vayas creando audiencia y vayas creando marca personal o marca empresarial, por ejemplo. Y gracias a esta pregunta, Jesús, yo les preguntaría a ustedes ahora, ¿qué tipo de programa les gustaría hacer? ¿Qué tipo de programa que todavía no están? Por ejemplo, se me ocurre a mí que en el mercado todavía no hay podcast sobre marketing ecológico, por ejemplo, o todavía no hay podcast suficientes sobre educación financiera. O sea, ¿qué tipo de podcast a ti te gustaría hacer y qué crees que todavía no hay en el mercado? ¿Nos gustaría leerlos? Me gustaría leerlos porque de esa forma vamos a hacer su primer podcast, ¿de acuerdo? En Spotify. Ya sabes de qué tema vas a hablar, ya sabes qué invitados vas a tener, de qué quieres que trate tu programa, por qué quieres hablar de ese tema. Con esas preguntas vas a conseguir saber qué tipo de podcast o qué tipo de locutor quieres ser incluso, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, les voy a decir que la música también influye muchísimo en la locución. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la música es muy importante. Y ustedes, por ejemplo, les quiero compartir que el sentimiento y la emoción en las escenas de las películas no está en las imágenes. De hecho, en realidad, sino en la música. Y, o sea, el manejo de las emociones está en la música del cine. Y, o sea, en la publicidad, en los documentales, la música influye mucho en tu audiencia. Entonces, no solamente en las imágenes. ¿Ya que me refiero a una película? Me imagino que a la chica sí. O les ha llegado esa corazonada o ese sentimiento de incluso querer llorar o se ponen alegre o se motivan más por ver una película. Por ejemplo, En busca de la felicidad. Me imagino que sí.
Entonces, la música influye mucho en ese sentido. Utilizar música va a influir mucho en tu público, amigos. Quiero también hablar, ya hablamos acerca de los tipos de locución que existen, la importancia del oír, la importancia de la música, la importancia, por ejemplo, ahora de la escaleta. ¿Qué es una escaleta? ¿Con qué se come? La escaleta es por ejemplo, un archivo o un papel o un documento que te va a ayudar a irte guiando y poner todo el guión que quieres hablar durante tu programa. ¿De acuerdo? Esta escaleta te recomiendo hacerla a través de Word o puedes hacerlo escrito. Yo te recomiendo Word. Puedes escribir el nombre de tu programa, el tema que quieres hablar, invitados obviamente, también por ejemplo una introducción del tema y pues obviamente separarlos por partes, ¿no? Por ejemplo, parte 1 y parte 2. Si tu programa dura, no sé, a lo mejor 1 hora, media hora, pues lo vas a partir en 30 minutos. Y en el primer bloque, por ejemplo, vas a poner las preguntas que le vas a hacer a tu entrevistado, ¿ok? En el bloque 2, las otras preguntas que le vas a hacer. Y pues obviamente, en medio de esos 2 bloques, va a haber un comercial o va a haber una pausa en donde tu productor o tu productora te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a darnos un break y ahí puedes lanzar un comercial, ¿no? De algo que quieras vender o algo que quieras promocionar, ¿de acuerdo? Entonces, la escaleta, hacerla, creo que es la parte también un poco más dedicarle tiempo, porque una escaleta no se trata de escribirla y a ver qué sale, ¿no? Entonces, no tienes que tomarte tiempo, 1 semana, para obviamente escribirla y saber qué preguntas vas a hacer. Y también, por ejemplo, nos están haciendo preguntas. Ok, perfecto. Por ejemplo, Jesús Robledo nos pregunta. Mira, Carlos Elizalde dice que deportivo. Muy bien, Carlos. Jesús Robledo nos dice, uno sobre cristianismo enfocado a temas sociales modernos como el COVID o el racismo machista o feminista. Pues creo que son muchos programas. Me gusta, obviamente, creo que no hay mucho que hablar, o más bien creo que no hay muchas personas, Jesús, que se atreven a hablar de estos temas, ¿sabes? Y creo que puede ayudar a muchas personas también a expresarse, y ya sea en el tema de feminismo, machista, entonces creo que también puede ser de mucha utilidad. Siempre los podcasts deben de ser de utilidad. Yo los podcasts que hago son sobre marketing, sobre emprendimiento, y creo que eso ayuda muchísimo a la gente de cómo hacer buen marketing, ¿no? Y no confundir lo que el marketing es algo que no funciona o que es falso, ¿no? Entonces creo que eso es muy bueno, Jesús, muy buenas propuestas e ideas que tienes. También, por ejemplo, ya estamos a punto de cerrar, amigos, así que esta última parte quiero adentrarme en la microfonía. La microfonía es una herramienta, el micrófono es una herramienta que te va a ayudar a hacer ese trabajo de locutor, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de micrófonos, obviamente. Yo te recomiendo el micrófono Apple G Magic, que se escribe GGE Mic. Entonces, yo te recomiendo ese micrófono. Está a un precio alrededor de $200 y pues te va a ayudar muchísimo porque pues tiene la membrana, tiene esto para que no entren los pops. ¿Qué son los pops? Tú, por ejemplo, pon la mano así, frente de tu boca, y cuando hables, sientes cómo se está topando tu propio aire en la palma de tu mano. Entonces, esos son los pops, de no dejar que entren. Estos te van a funcionar muchísimo en los micrófonos para pues que no entre todo lo que no debe de entrar. Entonces, como les enseñé al principio, enséñate a microfonearte. O sea, no, si vas a